Este 2020 ha sido uno de los peores años del último tiempo, debido a los malos acontecimientos que han pasado, afectando incluso al mundo del wrestling, ya que grandes leyendas del negocio, lamentablemente, fallecieron este año. Y al igual que el año pasado, se merecen dedicarles un video en honor a ellos, para recordarlos. Por esta razón, hoy te presentamos luchadores que perdimos en 2020. Steve Gillespie. Steve nació el 22 de julio de 1963 en Canadá. Comenzó a desempeñarse como luchador profesional en 1963 en empresas locales en Canadá. Llegaría a WWF en 1992 participando en 2 grabaciones de la empresa de Vince. No logró conseguir ningún logro en la compañía, ya que tuvo un paso breve por la empresa. A comienzo de este año, Steve fue encontrado sin vida en su camioneta en Calgary, luego de haber sufrido un aparente ataque cardíaco, iniciando los fallecimientos de antiguas superestrellas de la empresa este 2020. Tracy Smothers. Tracy nació el 2 de septiembre de 1962 en Estados Unidos. Comenzó su carrera como luchador profesional en 1982, participando en diferentes promociones antes de llegar a WWF. Entre ellas están las destacadas NJPW y WCW. En esta última, logró conseguir el WCW United States Tag Team Championship en una oportunidad. En 1999 llegaría su momento para entrar a las puertas de la WWF, en donde no lograría conseguir un gran logro. Sin embargo, tuvo luchas contra íconos del negocio, como Rikishi. Cabe mencionar que a pesar de no tener un buen éxito en la compañía de Vince, continuó desarrollándose en otras empresas por varios años, participando incluso de ECW. Smothers anunció en su página de Facebook en diciembre de 2019 que le diagnosticaron linfoma hace un mes, pero recalcó que no era terminal. A pesar de esto, Smothers falleció a causa de la enfermedad el 28 de octubre de 2020 a la edad de 58 años, convirtiéndose en una pérdida para el mundo del wrestling. Pat Patterson. Pierre Clermont, más conocido como Pat Patterson, nació el 19 de enero de 1941 en Montreal, Canadá. Comenzó a desarrollarse como luchador profesional en 1958 en empresas independientes de su país, perfeccionando su técnica en el ring. Finalmente llegaría a la WWF en 1979, haciendo su debut como alguien heel. Pat fue alguien de suma importancia para WWF y WWE, ya que fue el primer campeón intercontinental y creador de uno de los pay-per-views más importantes de la empresa, el Royal Rumble. E incluso se convirtió en uno de los principales colaboradores de Vince McMahon, siendo conocido como la mano derecha del jefe para tomar la mayor cantidad de las decisiones de los últimos años en la empresa. También se le recuerda por haber sido el primer luchador en confesar abiertamente su homosexualidad, dando un paso muy importante para los colegas que le siguieron después en un mundo que era bastante prejuicioso con personas que tenían esa preferencia. Lamentablemente, Pat falleció el 2 de diciembre a los 79 años debido a un cáncer que afectaba su salud, provocando una gran tristeza en los fans de la WWE. Bob Armstrong. Joseph Melton James, más conocido como Bob Armstrong en el mundo del wrestling, nació el 3 de octubre de 1939 en Estados Unidos. Debutó como luchador profesional en 1960 en una promoción de Georgia. Cabe destacar que Bob es padre de Road Dogg, quien es un ex miembro del conocido grupo D-Generation X y actual productor de la WWE. Armstrong tuvo la oportunidad de luchar al lado de cada uno de sus hijos. Además, desempeñó diferentes labores tras bambalinas en la WWE. Por esto y más, fue inducido al Salón de la Fama Serie 2011. Lamentablemente, Armstrong falleció en agosto de 2020 a los 80 años debido a un cáncer a los huesos, provocando otra gran tristeza en sus fans. Road Warrior Animal. Joseph Aaron Joe Laurenares, más conocido como Road Warrior Animal, nació el 12 de septiembre de 1960 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.
Warrior fue la mitad del conocido tag team The Road Warriors, que hicieron historia en WCW y también en la WWE como The Legion of Doom. Warrior debutó en 1982 con un gimmick de motero. Participó en diferentes empresas de lucha libre cosechando diferentes logros. Sin embargo, la cúspide de su carrera fue cuando llegó a la WWF a eso de 1990, ganando el WWE Tag Team Championship en una oportunidad junto a Haiti Rage y el WWF World Tag Team Championship en 2 oportunidades junto a su compañero de vida Road Warrior Hawk, con quien formó tag team durante muchísimo tiempo. Incluso fueron elegidos como el mejor equipo del año en 4 oportunidades. Además, fue inducido al Salón de la Fama en la serie de 2011. También recordemos que en su familia hay más sangre de la WWE porque John Laurinaitis, así es, un trabajador conocido de la empresa, es su hermano. Warrior falleció en septiembre de 2020 a la edad de 60 años por causas naturales en su residencia de Osage Beach, Missouri. Muchas leyendas del negocio, como Goldberg y Hogan, despidieron vía redes sociales a Warrior. Incluso empresas como AEW lamentaron su fallecimiento, pero quedará en la historia como miembro de uno de los tag team más influyentes y condecorados del mundo del wrestling. Kamala. James Arthur Harris, más conocido como Kamala, nació el 28 de mayo de 1950 en Senatobia, Mississippi, Estados Unidos. Debutó como luchador profesional en 1978, perfeccionando su técnica en el ring en diferentes promociones del Reino Unido. Cabe destacar que Kamala entrenó junto a Paul Bearer previo a su debut. Kamala tuvo algunas estadías en la World Wrestling Federation en los años 80 y 90, desarrollando un gimmick como una persona salvaje. Tuvo combates memorables con grandes luchadores, como Undertaker, en la primera lucha del ataúd en la empresa. También tuvo participaciones esporádicas en la WWE en alguna que otra situación especial. Kamala también luchó en el circuito independiente y en diferentes empresas tales como TNA y Raw, siendo un ícono en la lucha libre debido a su reconocido gimmick que causó furor entre los fanáticos. Kamala consiguió diferentes logros en las diversas empresas en que estuvo alrededor del mundo. El 5 de agosto de 2020 se haría conocer que Kamala dio positivo en COVID-19 y había sido hospitalizado. Debido a esta enfermedad, comenzó a experimentar complicaciones por ser diabético, sufriendo un paro cardíaco el 9 de agosto de 2020, provocando su lamentable fallecimiento a los 70 años de edad. Rocky Johnson. Rocky nació el 24 de agosto de 1944 en Nueva Escocia, Canadá, conocido también por ser el padre de la leyenda The Rock. Johnson comenzó a desarrollar su carrera como luchador en diferentes empresas, incluso llegó a la NWA durante los años 70, teniendo diferentes combates, pero lograría alcanzar el éxito en la WWF en eso de 1983, donde formó equipo con Tony Atlas, donde ambos fueron notables no solo por su popularidad, sino por ser los primeros campeones por parejas afroamericanos. Rocky obtuvo los campeonatos en pareja de la WWF en una oportunidad con su compañero, siendo uno de los tag teams más influyentes de la época. Además, fue inducido al Salón de la Fama en la serie de 2008. Johnson fue contratado como entrenador en el entonces territorio de desarrollo de la WWE, la Ohio Valley Wrestling, en el año 2003. Rocky fallecería en enero de 2020, provocando una gran tristeza a fans de las diferentes épocas de la WWE, y todo el universo le dio su pésame al hijo The Rock, Dwayne Johnson. Shad Gaspard. Shad nació el 13 de enero de 1981. Antes de convertirse en luchador profesional, fue basquetbolista, hasta que finalmente decidió incursionar en el mundo del wrestling. En 2002 se clasificó en la final del programa de televisión Tough Enough 2, pero fue eliminado tras no pasar un examen físico. Shad debutó en la WWE en 2006, formando parte de Crime Time, una pareja de raperos que se ganaron el corazón de los fanáticos, participando en diferentes luchas y feudos. Luego dejaría a WWE para perfeccionarse en el circuito independiente. Sin embargo, regresaría en 2008 a la empresa para desarrollar su carrera en solitario, pero no logró conseguir un gran éxito. Shad perdería la vida en un accidente en la playa de Venice Beach, en donde falleció en el mar. Tras una intensa búsqueda, la corriente arrastró el cuerpo de Shad a las costas de la playa, confirmando su fallecimiento días después de su desaparición, provocando una profunda tristeza en el mundo de la lucha libre, que lo recordará por su enorme carisma y estadía en WWE. Howard Finkel. Howard
nació el 7 de junio de 1950 y fue un conocido y queridísimo presentador de diversos combates de la lucha libre profesional. Finkel fue contratado en WWF en el año 75 por Vincent J. McMahon. Finkel comenzó su carrera como anunciador en el Madison Square Garden en el año 1977, siendo uno de los presentadores icónicos y memorables de la empresa. Realizó apariciones esporádicas en combates importantes de la WWE, incluso en NXT. Además, en Survivor Series 2011 fue el anunciador personal de CM Punk en su lucha contra Alberto del Río porque Punketo lo pidió expresamente. Howard fue inducido al Salón de la Fama Serie 2009, quedando la historia como una voz importante de la empresa. En 2019, Finkel sufrió un derrame cerebral que lo dejó bien delicado de salud, hasta que finalmente fallecería en abril de 2020 a los 69 años. En Backlash, en el combate entre Randy Orton y Edge, se realizó un pequeño guiño a Howard en donde bajaron los micrófonos característicos que utilizaban Howard para presentar diversos combates. Sin duda, su partida afecta y conmociona a diferentes fanáticos alrededor del mundo que lamentaron la partida de una de las voces más memorables e importantes en la historia de la empresa. Si el video para recordar a estos enormes luchadores y colaboradores de la WWE te gustó, dale me gusta y compártelo con más fanáticos, porque es importante recordarlos, darles un homenaje y no olvidar que fue lo más importante que hicieron por el negocio que más nos gusta. Gracias por ver y hasta siempre, fanáticos.